Bienvenidos al avance del capítulo 159 de la telenovela Vecinos. Clara atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Sentada entre lágrimas, no podía dejar de pensar en Álvaro y en todo lo que habían vivido juntos. La tristeza era tan profunda que apenas podía contener el llanto, además del dolor por su supuesta muerte, cargaba con un fuerte sentimiento de culpa. Una y otra vez repasaba situaciones del pasado convencida de que había ejercido demasiada presión sobre él para cumplir deseos y expectativas que ahora le parecían insignificantes frente a la tragedia que estaba viviendo. En medio de ese sufrimiento su teléfono comenzó a sonar. Clara observó la pantalla durante unos segundos, pero decidió no responder. En aquel momento no tenía fuerzas para hablar con nadie y asumió que se trataba de otra persona llamando para expresar condolencias o hacer preguntas incómodas. Lo que ignoraba era que al otro lado de la línea estaba Álvaro intentando desesperadamente decirle que seguía con vida y que no debía seguir sufriendo por él. Antes de que pudiera insistir, Rodolfo le arrebató el teléfono a Álvaro. Con firmeza le dijo que era mejor que nadie supiera que seguía vivo. Según él, mantener esa información en secreto era fundamental para que el plan funcionara. Peláez intervino inmediatamente y estuvo de acuerdo. Consideraba que mientras menos personas conocieran la verdad, menores serían los riesgos. Además, señaló que incluso alguien cercano podría terminar delatándolos sin querer. Álvaro no se mostró conforme con aquella decisión, pero Rodolfo insistió en que revelar la verdad en ese momento no le convenía a nadie. Según él, lo más prudente era esperar hasta que las cosas estuvieran bajo control. Al día siguiente, Álvaro volvió a intentarlo. Aprovechó un momento de descuido para llamar nuevamente a Clara, esperando que esta vez pudiera hablar con ella. Sin embargo, la llamada fue rechazada antes siquiera de que pudiera decir una sola palabra. Más tarde, Tatiana notó que Clara ignoraba repetidamente las llamadas que llegaban a su teléfono y le preguntó por qué no contestaba. Le comentó que tal vez se trataba de alguna amiga preocupada por ella. Clara respondió que no veía sentido en hacerlo porque estaba convencida de que todas las llamadas tendrían el mismo propósito. Pensaba que la mayoría de las personas solo querían saber detalles de lo ocurrido o alimentar rumores sobre la tragedia. Poco después volvió a caer en los mismos pensamientos que la atormentaban desde que recibió la noticia. Comenzó a lamentarse y a culparse nuevamente por todo lo sucedido. Tatiana, preocupada por verla tan afectada, le preguntó por qué insistía en responsabilizarse por la muerte de Álvaro. Clara intentó restarle importancia al tema y le pidió que no le prestara atención, aunque era evidente que aquellas ideas seguían consumiéndola por dentro. Al cabo de un rato apareció Oscar para recogerlas. Había llegado el momento de dirigirse al velorio y quería asegurarse de que Clara no enfrentara sola una situación tan difícil. Tanto él como Tatiana estaban decididos a acompañarle y brindarle apoyo durante aquel doloroso día. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Poncho se encontraba en el apartamento de Sarita. Aprovechando un momento libre, decidió llamar a Gervasio para pedirle permiso y tomarse el día, con el fin de asistir al velorio de Álvaro y acompañar a Clara. Una vez terminó la llamada, Sarita le comentó que se sentía contenta al ver los cambios que había hecho en su vida. Le dijo que le agradaba notar que estaba actuando con mayor responsabilidad y compromiso. Poncho sonrió al escuchar aquellas palabras y le aseguró que realmente estaba intentando convertirse en una mejor persona. También le explicó que ya no quería involucrarse en negocios ilegales ni en situaciones que lo llevaran nuevamente por el camino equivocado. Las palabras de Poncho alegraron a Sarita, quien decidió ayudarlo a prepararse para salir. Mientras iba a buscarle unos pantalones para que pudiera vestirse adecuadamente, alguien llamó a la puerta. Sin imaginar quién podía ser, Poncho abrió de inmediato. Como todavía no había terminado de cambiarse, se encontraba únicamente en ropa interior. Para su sorpresa, quien estaba frente a la puerta era Gato. La situación se volvió incómoda en cuestión de segundos. Justo en ese momento, Sarita regresó con los pantalones y al encontrarse con Gato observando la escena quedó completamente paralizada. La preocupación se reflejó de inmediato en su rostro, temiendo que él interpretara mal lo que estaba viendo. Nerviosa comenzó a explicarle apresuradamente que las cosas no eran como parecían. Le aclaró que simplemente había estado ayudando a Poncho con su ropa y que él había pasado la noche en el apartamento, pero durmiendo en el sofá. Insistió en que no estaba ocurriendo nada indebido. Gato escuchó sus explicaciones y le respondió con tranquilidad que no tenía por qué justificarse. Según él, no había ningún problema y ella era libre de hacer lo que considerara correcto. Aun así, Poncho también quiso intervenir para evitar cualquier malentendido. Explicó que aunque en el pasado había estado casado con Sarita, la relación entre ambos había cambiado completamente. Aseguró que ahora lo único que existía era una amistad basada en el respeto y el apoyo mutuo. Sin embargo, Gato volvió a repetir que no estaba molesto ni tenía intención de
reclamar nada. Explicó que había ido únicamente para buscar a Sarita y acompañarla al entierro. Al verla junto a Poncho sintió que probablemente ya tenía compañía para asistir al evento. Sarita intentó aclarar que todavía quería ir con él, pero Gato ya se sentía fuera de lugar. Convencido de que estaba interrumpiendo algo y de que su presencia resultaba innecesaria, decidió marcharse antes de escuchar más explicaciones. Mientras se alejaba, Sarita observó preocupada cómo se iba, consciente de que aquella situación había generado una distancia que no deseaba entre ellos. Después de varios intentos fallidos por comunicarse con Clara, Rodolfo informó a Álvaro que nuevamente no había conseguido hablar con ella porque ninguna de las llamadas había sido atendida. Aquello aumentó la inquietud de Álvaro, quien no podía soportar la idea de que su esposa continuara creyéndolo muerto. Dominado por la necesidad de verla, manifestó su intención de ir personalmente a buscarla, convencido de que podía hacerlo con suficiente prudencia para evitar ser descubierto. Rodolfo rechazó la propuesta de inmediato, le recordó que oficialmente figuraba entre las víctimas del incendio ocurrido durante la fuga de la prisión y que cualquier aparición inesperada podía desencadenar consecuencias graves para todos los involucrados. También le hizo notar que si las autoridades descubrían que seguía con vida, buena parte de la responsabilidad recaería sobre quienes habían organizado su salida de la cárcel. Por ese motivo insistió en que permaneciera oculto y evitara cualquier contacto con el exterior. Aunque Álvaro aparentó aceptar aquellas razones, en realidad no logró apartar de su mente la preocupación por Clara. Esa misma noche permaneció despierto mientras los demás descansaban. Al comprobar que Peláez dormía profundamente y que nadie vigilaba sus movimientos, vio la oportunidad que había estado esperando. Sin hacer ruido, abandonó el lugar y emprendió el camino hacia el edificio donde vivía su esposa. Mientras tanto, Tatiana conversaba con Óscar acerca de la tragedia que todos creían que había acabado con la vida de Álvaro. La noticia seguía causando consternación entre quienes lo conocían. Óscar reconoció que pese a los errores y desaciertos que habían marcado la vida de Álvaro, nadie merecía un final tan cruel. Tatiana compartía esa opinión y añadió que lo más doloroso era observar el sufrimiento de Clara, quien parecía haber comprendido la magnitud de sus sentimientos cuando creyó haberlo perdido para siempre. Aquella reflexión la llevó a expresar algo mucho más personal. Tatiana explicó que precisamente por situaciones como esa había decidido valorar cada instante junto a Óscar y demostrarle constantemente su cariño. No quería que el amor quedara reducido a un sentimiento reconocido únicamente después de una pérdida irreparable. Horas más tarde, Álvaro llegó finalmente al edificio. Tras subir hasta el apartamento de Clara, se presentó ante ella de manera inesperada. Cuando la mujer abrió la puerta y lo vio frente a sus ojos, quedó completamente paralizada. El impacto fue tan intenso que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un grito escapó de sus labios antes de perder el conocimiento y desplomarse en el suelo. El ruido alarmó a los vecinos, que acudieron rápidamente para averiguar qué había sucedido. Sarita y Mauricio fueron los primeros en entrar al apartamento. Al encontrar a Clara inconsciente, la llevaron con cuidado y la acomodaron en el sofá para asistirla. Mientras toda la atención se concentraba en ella, Álvaro comprendió que no podía permanecer allí. Aprovechó la confusión para retirarse discretamente y abandonar el lugar sin ser visto. Poco después llegaron Óscar y Tatiana, alertados por el revuelo que se había producido. Al preguntar qué había ocurrido, recibieron una explicación incompleta. Sarita comentó que nadie había presenciado el origen del incidente y que únicamente habían escuchado los gritos antes de encontrar a Clara desmayada dentro del apartamento. Con el paso de las horas, Clara recuperó la conciencia. Apenas pudo hablar, aseguró con total convicción que Álvaro había estado allí y que seguía vivo. La afirmación tomó por sorpresa a quienes la rodeaban. Óscar y Tatiana interpretaron aquellas palabras como una manifestación del profundo dolor que estaba atravesando. Convencidos de que la pérdida la había afectado enormemente, intentaron consolarla y ofrecerle apoyo. Tatiana consideró que el agotamiento emocional y el sufrimiento podían haber provocado una confusión en su percepción de los hechos. Sin embargo, Clara rechazó aquella explicación de manera categórica. Lejos de mostrarse dubitativa, insistió con firmeza en que no se trataba de una ilusión ni de una imagen creada por su mente. Estaba completamente segura de haber visto a Álvaro frente a ella y sostenía que seguía con vida. Tras escuchar a Clara insistir en que había visto a Álvaro con sus propios ojos, Mauricio intervino asegurando que él también había alcanzado a ver lo que interpretó como la aparición de Álvaro. Aquella afirmación aumentó aún más la confusión de Clara, quien comenzó a
preguntarse si realmente había sido una especie de visita desde el más allá. Dominada por la culpa que llevaba acumulando desde que creyó que Álvaro había muerto, llegó a pensar que aquella presencia podía estar relacionada con el remordimiento que sentía por considerarse responsable de su desgracia. Sarita se apresuró a apartar esa idea de su mente. Con firmeza le recordó que los fantasmas no existían y que no debía alimentar pensamientos que solo contribuían a empeorar su estado emocional. Tatiana respaldó esa postura y trató de tranquilizarla, insistiendo en que necesitaba descansar y recuperar fuerzas después de todo lo que había vivido durante los últimos días. Sin embargo, Clara reconoció que le resultaba imposible relajarse. La angustia seguía dominándola y la sola idea de pasar la noche sola le producía temor. Al verla tan afectada, Sarita decidió quedarse con ella y le aseguró que la acompañara para que no tuviera que enfrentar aquella noche en soledad. A la mañana siguiente, Oscar y Tatiana conversaron sobre la situación de Jessica y la ausencia que había dejado en la vida de su hija. Oscar se preguntaba si Jessica habría sido capaz de olvidarse de la niña después de todo el tiempo que llevaba desaparecida. Tatiana no compartía esa opinión. Según su criterio, Jessica podía haber cometido muchos errores, pero nunca había dejado de ser una madre dedicada. Por esa razón estaba convencida de que seguía pensando constantemente en su hija y que la separación debía estar afectándola profundamente. Lejos de allí, Jessica demostraba precisamente ese sufrimiento. Cada vez le costaba más soportar la distancia que la separaba de la pequeña y comenzó a reclamarle a Rodolfo por impedirle verla. La situación la frustraba porque sentía que estaba perdiéndose momentos importantes de la vida de su hija. Rodolfo intentó calmarla, argumentando que todavía no era el momento adecuado y que debía esperar un poco más. La conversación quedó interrumpida cuando apareció Álvaro. Necesitaba hablar con Rodolfo en privado, y una vez estuvieron lejos de Jessica, decidió abordar una cuestión que llevaba tiempo inquietándolo. Quería entender por qué Rodolfo mantenía a Jessica a su lado cuando aparentemente ella no tenía ninguna relación con los planes que estaba organizando. Además, le resultaba evidente que Rodolfo no sentía por ella lo mismo que ella demostraba sentir por él. Rodolfo respondió que la presencia de Jessica obedecía a razones que formaban parte de una estrategia más amplia. No ofreció mayores detalles ni explicó sus verdaderas intenciones, únicamente dejó claro que existía un propósito detrás de todo aquello, y que Álvaro conocería la respuesta cuando llegara el momento oportuno. Por otra parte, Gervasio continuaba observando con atención los cambios que Poncho intentaba hacer en su vida. Ese día le encargó una diligencia sencilla y le pidió que saliera a pagar un recibo pendiente. Una vez que Poncho abandonó la casa, Gervasio se dirigió hacia Alberto con una instrucción muy concreta. Quería que llamara a Tata, la antigua pareja de Poncho. Alberto realizó la llamada y cuando Tata respondió, Gervasio tomó el teléfono para hablar personalmente con ella. La mujer se mostró sorprendida por el contacto y al escuchar que la conversación giraría en torno a Poncho, pensó inmediatamente que algo malo podía haber ocurrido. Su preocupación la llevó a preguntar si él se encontraba bien. Gervasio se apresuró a tranquilizarla explicándole que Poncho estaba perfectamente. No obstante, le comentó que existía una situación en la que ella podría ayudarlo y que precisamente por ese motivo necesitaba conversar con ella. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.